En lo alto de una colina, rodeado de bosques que parecen crecer para ocultarlo, el sanatorio de Waverly Hills se levanta como un monumento al sufrimiento humano. Construido en 1910 y ampliado en 1926, nació como un hospital destinado a combatir la tuberculosis, una enfermedad que en aquella época se extendía sin piedad y para la que no existía cura. Desde la distancia, su fachada de ladrillo rojo podría confundirse con la de un viejo colegio o un monasterio. Pero quienes conocen su historia saben que este lugar no guarda oraciones ni promesas de salvación. Aquí, entre pasillos interminables y habitaciones heladas, miles de personas respiraron por última vez y dicen que su eco sigue atrapado en el aire. La vida dentro del sanatorio seguía un ritmo preciso, marcado por la rutina médica y el avance implacable de la enfermedad. Los pacientes eran obligados a permanecer junto a grandes ventanales abiertos incluso en pleno invierno, siguiendo la creencia de que el aire fresco purificaba los pulmones. Los tratamientos eran experimentales y muchos rozaban la crueldad. Colapsar un pulmón para darle descanso, insertar globos quirúrgicos en las cavidades torácicas o someter a los enfermos a largas horas de exposición al frío extremo. No había garantías de mejora. Para la mayoría, ingresar a Waverly Hills era aceptar que la salida sería en una camilla, cubierta por una sábana blanca. La muerte era tan frecuente que los responsables del lugar crearon un sistema para que los pacientes vivos no vieran la salida constante de cuerpos. Bajo el edificio se excavó un pasillo inclinado y estrecho, conocido como el túnel de la muerte. Por allí se trasladaban los cadáveres hasta los vehículos que los llevaban fuera del sanatorio, lejos de la vista de quienes aún luchaban por vivir. Ese túnel, oscuro y húmedo, es hoy uno de los lugares más temidos por quienes se atreven a explorar el edificio, y muchos aseguran que allí las sombras parecen moverse con vida propia. Décadas después de su cierre como hospital en 1961, el edificio sigue en pie, pero no está vacío. Investigadores paranormales, exploradores urbanos y curiosos que han caminado por sus pasillos coinciden en describir una sensación difícil de explicar. Un silencio que no es ausencia de ruido, sino una presencia opresiva, como si algo invisible estuviera observando. Hay habitaciones donde la temperatura cae de golpe, lugares donde las puertas se cierran solas y voces que susurran desde rincones oscuros. El sanatorio de Waverly Hills no es solo un edificio abandonado, es un lugar donde el tiempo se detuvo, donde el sufrimiento dejó una huella tan profunda que, según muchos, aún late en cada sombra. Historia real y la epidemia. A comienzos del siglo XX, la tuberculosis no era solo una enfermedad, era una sentencia de muerte capaz de borrar familias enteras en cuestión de semanas. En Louisville, Kentucky, la tasa de contagio creció hasta niveles alarmantes y la única solución que las autoridades sanitarias encontraron fue aislar a los enfermos en un lugar apartado. Así nació Waverly Hills, construido en lo alto de una colina, lejos de la ciudad, bajo la creencia de que el aire fresco y la tranquilidad del campo podían frenar la enfermedad. Lo que comenzó como un sanatorio modesto, pronto quedó pequeño ante la magnitud de la epidemia. En 1926, un nuevo edificio se levantó para albergar a más de 400 pacientes al mismo tiempo. Sus pasillos eran amplios y sus habitaciones tenían ventanales enormes, no por estética, sino porque el tratamiento más común consistía en exponer a los enfermos al aire libre, incluso en pleno invierno. Se pensaba que la brisa fría podía limpiar los pulmones, y por eso, muchos pasaban horas o incluso días en terrazas abiertas, envueltos en mantas y con el frío calando hasta los huesos. La vida dentro del sanatorio era una mezcla de disciplina estricta y resignación silenciosa. Médicos y enfermeras trabajaban sin descanso, repitiendo rutinas que se convertían en un ciclo interminable. Revisiones diarias, limpieza de salas, comidas programadas y tratamientos que, en muchos casos, solo prolongaban la agonía.
Los procedimientos más extremos se realizaban en quirófanos que hoy son escenario de leyendas. Allí se practicaban intervenciones que resultan perturbadoras: abrir el pecho para colapsar un pulmón y descansarlo, extraer costillas para dar espacio a los órganos o perforar cavidades con instrumentos de metal. La muerte se volvió una presencia cotidiana, y el famoso túnel de la muerte se convirtió en el último recorrido para miles de pacientes. Por allí, los cuerpos eran trasladados fuera de la vista de quienes aún luchaban por sobrevivir, evitando así que la desesperanza se propagara más rápido que la enfermedad. Pero las paredes del sanatorio, a diferencia de las personas, no olvidan. Cada habitación, cada pasillo y cada escalera parecen haber absorbido el eco de esos últimos momentos, y quienes han entrado después del cierre aseguran que, de alguna forma, ese pasado sigue latiendo, como si Waverly Hills se negara a soltar a sus muertos. Las zonas más temidas. Dentro de Waverly Hills, no todas las áreas generan el mismo tipo de inquietud. Algunos pasillos parecen inofensivos, mientras que otros transmiten una sensación inmediata de peligro. El más famoso, y para muchos el más perturbador, es el túnel de la muerte. Este pasillo subterráneo de casi 150 metros conecta el edificio principal con el exterior, descendiendo en pendiente hasta una salida oculta entre árboles. Su propósito original era práctico: permitir que los cadáveres salieran discretamente, evitando que los pacientes vivos presenciaran el flujo constante de muertes. Hoy, el túnel es un lugar que incluso los exploradores más experimentados recorren con cautela. Las paredes, cubiertas de moho y humedad, parecen absorber la luz de las linternas, y el aire es tan denso que cada respiración se siente pesada. Algunos afirman haber escuchado pasos que siguen su ritmo desde la oscuridad o voces que murmuran nombres incompletos. Otros, más escépticos, dicen que se trata del efecto del eco y la sugestión, pero incluso ellos admiten que en el túnel el tiempo parece detenerse. En los pisos superiores se encuentran las salas de operaciones, donde se realizaban los procedimientos más invasivos. Estas habitaciones están cubiertas de polvo, con camillas oxidadas y herramientas quirúrgicas olvidadas en mesas metálicas. Muchos visitantes reportan haber escuchado el chirrido de ruedas, como si un carro médico aún fuera empujado por un pasillo vacío. Algunos han sentido una presión repentina en el pecho, como si el aire les faltara, una sensación demasiado similar a la de los pacientes que allí perdieron la vida. Otra zona particularmente inquietante es el ala infantil. Aunque menos conocida, aquí se atendía a los hijos de pacientes enfermos, y en muchos casos, a niños que también estaban contagiados. Las paredes conservan dibujos hechos a mano, figuras torpes y coloridas que contrastan brutalmente con el ambiente decadente. Hay quienes dicen haber visto pequeñas siluetas moviéndose entre las sombras, y otros han escuchado risas breves, agudas, que se cortan de golpe, dejando un silencio incómodo que se extiende por todo el pasillo. Relatos de testigos y exploradores. Los testimonios sobre Waverly Hills se han multiplicado desde que el edificio quedó abandonado. Investigadores paranormales, periodistas y exploradores urbanos han ingresado para documentar su interior, y muchos aseguran que han vivido experiencias imposibles de explicar. Algunos hablan de susurros que parecen pronunciar su nombre, mientras otros aseguran haber sentido que algo invisible les rozaba el brazo o les tomaba de la ropa. Uno de los relatos más inquietantes proviene de un guardia de seguridad que trabajó allí en la década de 1980, cuando el lugar estaba clausurado pero aún recibía visitas no autorizadas. Él cuenta que, durante una ronda nocturna, escuchó el sonido de una camilla moviéndose por un pasillo vacío. La siguió, guiado por el chirrido de las ruedas, pero el ruido lo condujo a una habitación cerrada con llave. Al abrirla, no había nada. Solo el eco metálico disipándose lentamente en el aire. Otro caso famoso es el de un grupo de exploradores que decidió pasar la noche en el sanatorio como parte de un documental. Llevaban cámaras, micrófonos y sensores de temperatura. Durante las primeras horas todo fue silencio, pero a medianoche
Las grabaciones captaron el sonido de pasos acelerados corriendo por el pasillo principal, aunque ninguna de las cámaras detectó movimiento visible. Poco después, uno de los sensores marcó un descenso brusco de temperatura en la sala donde se encontraban, y en las imágenes se distinguió una sombra humana cruzando el encuadre. Entre las leyendas más conocidas está la del cuarto 502. Según los registros, en 1928, una enfermera fue encontrada colgada del techo de esa habitación. La versión oficial hablaba de un suicidio provocado por la presión del trabajo y la cercanía constante con la muerte. Pero otros empleados aseguraron que antes de morir, la enfermera había comenzado a comportarse de forma extraña, como si hablara con alguien que nadie más podía ver. Hoy, quienes entran al 502 dicen sentir una opresión inmediata en el pecho y en algunos casos mareos repentinos. Un investigador local relató que, en una visita nocturna, sintió que algo lo observaba desde el final de un pasillo. Enfocó su linterna y vio una figura alta, vestida con una bata blanca, que se giró lentamente y desapareció tras una esquina. Cuando corrió a ese punto, el pasillo estaba vacío y el aire era inexplicablemente frío. El video de su cámara captó el momento, pero la figura se ve distorsionada, como si la imagen se hubiera degradado justo en ese fragmento. También hay historias de visitantes que han escuchado el sonido de niños riendo en el ala infantil. Algunos aseguran haber visto una pelota rodando sola por el suelo, como si alguien o algo quisiera jugar. En uno de estos casos, un fotógrafo capturó una imagen en la que, al fondo, se distingue una figura pequeña y translúcida, de pie, observando. Las escaleras principales también han sido escenario de fenómenos extraños. Varios exploradores afirman haber escuchado pasos detrás de ellos mientras subían y, al girar, no encontrar a nadie. En una ocasión, un miembro de un equipo de grabación perdió el equilibrio como si alguien lo hubiera empujado, cayendo varios escalones. Las cámaras captaron un leve movimiento en la sombra proyectada en la pared, pero no había nadie más allí. El túnel de la muerte sigue siendo, para muchos, el lugar donde la actividad es más intensa. Investigadores que han intentado recorrerlo en total oscuridad han reportado sentir manos frías sujetando sus tobillos o escuchado respiraciones profundas muy cerca del oído. Aunque la explicación racional apunta a corrientes de aire y sugestión, quienes lo han vivido insisten en que la sensación es demasiado real para ser producto de la imaginación. Con cada visita, con cada nuevo testimonio, Waverly Hills parece reafirmar su reputación. No es solo un lugar marcado por la historia, sino un escenario donde esa historia se niega a quedar en silencio. Cada paso, cada sombra y cada sonido parecen ser parte de un relato que continúa escribiéndose, incluso décadas después de que las puertas se cerraran al último paciente. El silencio que no descansa. Aunque Waverly Hills lleva décadas sin funcionar como hospital, hay quienes aseguran que en su interior nunca dejó de escucharse actividad. Los ruidos inexplicables, las corrientes de aire helado y las voces que parecen salir de las paredes son solo una parte de lo que mantiene vivo el interés por el lugar. Un equipo de investigadores paranormales documentó en una de sus visitas un fenómeno inquietante. Mientras exploraban el ala oeste, escucharon un canto suave, como si alguien tarareara una melodía infantil. Lo más perturbador fue descubrir, al revisar grabaciones históricas, que esa canción era usada antiguamente para calmar a los pacientes más jóvenes. En otra ocasión, un grupo de turistas que realizaba un recorrido nocturno detuvo su caminata al oír un portazo. El guía, que conocía bien el edificio, aseguró que esa puerta estaba sellada desde hacía años. Sin embargo, el golpe había resonado con tal fuerza que parecía provenir de unos metros adelante. Las fotografías tomadas en Waverly Hills suelen mostrar anomalías, orbes de luz, figuras humanas en lugares vacíos y sombras que parecen mirar directamente a la cámara.
Algunos fotógrafos aseguran que, al revelar las imágenes, han encontrado rostros desconocidos reflejados en ventanas rotas. Uno de los relatos más escalofriantes es el de un voluntario que ayudaba en tareas de limpieza. Afirma que, mientras recogía escombros en el segundo piso, sintió que alguien le tocaba el hombro. Al girar, vio a un hombre alto, vestido con un uniforme médico antiguo, que lo observó en silencio antes de desvanecerse. El eco de pasos es otro fenómeno recurrente. Muchos visitantes afirman escuchar el andar pesado de alguien que se acerca, pero que nunca llega a aparecer. Lo más inquietante es que estos pasos suelen detenerse justo detrás de quien los percibe. Incluso quienes entran como escépticos reconocen que hay algo extraño en Waverly Hills. Algunos salen riendo de nervios, otros prefieren no volver. Pero todos coinciden en que, una vez que pones un pie dentro, el silencio del lugar parece seguirte hasta mucho después de salir. Intentos de olvido y leyendas modernas. Tras su cierre como hospital, Waverly Hills tuvo varios intentos de reutilización. A mediados de los años 60, el edificio fue convertido en un centro geriátrico, pero el proyecto fracasó rápidamente debido a denuncias por maltrato y negligencia. Durante las décadas siguientes, inversionistas propusieron transformarlo en hotel de lujo o en apartamentos, pero todos los planes se encontraron con un mismo obstáculo: el peso de su historia. Muchos trabajadores se negaban a permanecer en el lugar, asegurando haber visto sombras o escuchado voces. Con el auge del turismo paranormal, el sanatorio encontró un nuevo propósito. Actualmente, se organizan recorridos nocturnos y eventos especiales, donde visitantes de todo el mundo vienen a experimentar el miedo de primera mano. Sin embargo, este tipo de actividades también ha alimentado nuevas leyendas. Una de las más recientes habla de una enfermera sin rostro que se aparece en el ala este, siguiendo a los grupos a distancia. Según los guías, varios visitantes han descrito a esta figura de forma idéntica, sin haberse comunicado entre sí. También hay historias modernas que mezclan tecnología y lo paranormal. En 2018, un grupo de investigadores captó con cámaras térmicas la silueta de una persona en el techo, inmóvil, mirando hacia la entrada. Cuando subieron para verificar, no había nadie, y las huellas en el polvo terminaban abruptamente en el borde. Las grabaciones de audio siguen siendo una de las pruebas más inquietantes. Varios equipos han captado voces en sus micrófonos diciendo frases como «vete», «ayúdame» o simples suspiros. A pesar de que muchos consideran que estas experiencias son producto de la sugestión, lo cierto es que las leyendas de Waverly Hills se renuevan con cada visita. El edificio parece adaptarse, encontrando siempre nuevas formas de hacerse sentir. Parte 7. El legado oscuro. Waverly Hills es hoy un símbolo del lado más sombrío de la historia médica. Lo que comenzó como un intento de salvar vidas, se convirtió en un lugar asociado al sufrimiento y la muerte, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. Los guías turísticos afirman que parte de su atractivo es esa mezcla de hechos documentados y relatos sobrenaturales. La línea entre historia y leyenda es tan delgada que, en algunos pasillos, parece imposible distinguir una de la otra. Para muchos, visitar el sanatorio es un desafío personal, una manera de enfrentarse al miedo. Para otros, es una oportunidad de conectar con el pasado y rendir homenaje a quienes murieron allí, olvidados y lejos de sus familias. Pero incluso en medio de este enfoque histórico, hay momentos que recuerdan que Waverly Hills sigue vivo de alguna forma. Un visitante relató que, mientras se detenía a leer un cartel informativo, sintió un aliento helado en la nuca. Se giró y vio el pasillo completamente vacío. Los investigadores paranormales más experimentados coinciden en que el edificio no es solo un punto de actividad inexplicable. Es un lugar donde el dolor dejó una huella física. Es como si las paredes respiraran, como si el sanatorio tuviera conciencia propia. Hoy, las puertas de Waverly Hills están abiertas al público,
pero quienes cruzan su umbral deben hacerlo con respeto. No es un parque de atracciones ni una simple atracción turística. Es un cementerio vertical donde las almas parecen seguir su rutina, ajenas al paso del tiempo. Quizá, al final, esa sea la verdadera esencia de Waverly Hills. Un recordatorio de que hay lugares que nunca se vacían, aunque las camas estén frías y los pasillos en silencio. Lugares donde la historia se niega a morir y donde el eco del pasado camina junto a ti, esperando a que apagues la luz. Clímax y cierre final. La última vez que crucé el umbral de Waverly Hills, el aire estaba denso y cargado, como si el edificio supiera que alguien más estaba dentro. No era una noche cualquiera. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y el viento golpeaba contra las ventanas rotas, produciendo un silbido que parecía un lamento. Cada paso resonaba demasiado fuerte, como si el eco fuera amplificado por algo más que las paredes vacías. Caminé por el pasillo principal, iluminado solo por la linterna que llevaba en la mano. A mitad de camino, sentí una corriente fría que me atravesó el pecho. Me detuve, esperando escuchar el goteo de una tubería o el roce de una puerta, pero lo único que oí fue un susurro prolongado, demasiado cerca de mi oído. Decidí subir al tercer piso, donde las sombras parecen moverse con más libertad. Las habitaciones estaban alineadas como guardianes silenciosos, cada una con su propio olor a polvo y madera húmeda. En la quinta puerta a la derecha, mi luz captó algo. Una figura alta, de pie junto a la ventana, mirando hacia el bosque. No reaccionó, no se movió, y cuando parpadeé, ya no estaba. Me apresuré a llegar al final del pasillo, donde se encontraba la entrada al ala infantil. Allí, el ambiente cambió por completo. Era un frío distinto, más cortante, y un olor metálico como sangre seca impregnaba el aire. Sentí que algo pasaba detrás de mí y, al girar, vi una pequeña pelota roja rodando lentamente hacia mis pies. Seguí la pelota con la luz, esperando encontrar a alguien, pero el pasillo estaba vacío. Entonces, desde la oscuridad, una voz infantil pronunció una sola palabra: «Juega». El sonido fue tan claro que me paralizó. Un segundo después, un golpe seco resonó detrás de mí, como si una puerta se cerrara con violencia. Decidí bajar al túnel de la muerte, pensando que allí podría estar la fuente de los ruidos. El descenso fue lento y sofocante. El aire se volvía más pesado a cada paso. A mitad de camino, la luz de mi linterna comenzó a parpadear, y en ese instante escuché pasos acelerados acercándose desde el fondo. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo esos pasos se detenían justo frente a mí. No había nada que pudiera ver, pero el frío era tan intenso que me dolían los huesos. Sentí, por un instante, que algo respiraba junto a mi cara, y luego, silencio absoluto. Salí del túnel sin mirar atrás. Afuera, el aire libre me pareció irreal, como si el mundo hubiera cambiado mientras yo estaba dentro. Al alejarme, miré hacia el edificio una última vez. Entre las ventanas oscuras, juraría haber visto una silueta observándome, inmóvil, como si esperara a que volviera. Quizá algún día lo haga, pero no solo.